Con los cuidados que habíamos indicado previamente sobre cómo identificar a los predios en el registro y utilizar la información disponible en el sistema registral que está a cargo, en el caso peruano, de una entidad denominada SUNARP, que es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que merece los cuidados que ya indiqué, concluimos que era bueno inscribir los predios, a pesar de todas las dificultades. Hay que inscribir los derechos sobre los predios, la propiedad y otros derechos. Dijimos que esto era importante porque a través de eso el mercado se informa, toma nota de cuáles son esos derechos, con los cuidados del caso también, pero a efectos de cualquier propietario que pretende colocar sus bienes en ese mercado y hacerlo atractivo, el tenerlo registrado resulta positivo. Y para el sistema económico en general, el contar con información disponible da lugar a una circulación de predios que resulta a valores reales y de un modo fluido. Si esto no fuera así, habría un gran entorpecimiento, duda, desconfianza, lo cual repercute, como dijimos, o en que no haya operaciones comerciales de predios o que éstas se produzcan a valores irreales, castigados por el temor y la desconfianza. En general, entonces, es importante registrar. Es bueno registrar pensando en el mercado, pensando en el sistema y en cómo ofrecer un producto más atractivo, con las dificultades y todo. Pero hay otras razones más puntuales para inscribir, y ahora me refiero a aquellos que, a través del registro, buscan proteger su propia adquisición. Ya no el presentarlo externamente como un producto interesante y confiable, sino para que aquello que están adquiriendo resulte protegido ante eventuales irregularidades. Y acá hay dos elementos o dos figuras legales que en el mundo registral merecen ser mencionadas, y para eso me voy a valer de la pizarra, porque son dos eventos que merecen una explicación gráfica. Uno de ellos tiene que ver con lo que se conoce como la concurrencia de acreedores. Fíjense ustedes, puede ocurrir que un propietario que aparece en el registro público como dueño del bien, estos son los registros públicos, este señor tiene inscrito el inmueble a su nombre, que es una casa, está escrito a su nombre, y eso todo el mundo lo ve, el mercado lo ve, y el mercado cree entonces que ese señor es el propietario. Y sobre esa base, a pesar de las dificultades, por favor, es muy importante que no pierdan de vista las dificultades de la ubicación del predio, de la duplicidad de partidas, todo lo que eventualmente lleva a realizar algunos esfuerzos adicionales cuando uno hace esta mirada al registro, ¿no? Uno mira el registro en línea o uno pide información en las oficinas registrales y aprecia que este señor es el propietario. Bueno, pues este señor le vende el inmueble a un comprador que vamos a llamar comprador 1. Se lo vende a través de una compraventa, que es el contrato más común de todos y que, como ya vimos, no requiere ninguna formalidad para que se entienda celebrada esta operación. Entonces ellos celebran un contrato de compraventa a través de un documento privado que puede ser una minuta, que todos sabemos lo que es, ¿no es cierto? Es un documento privado, y a través de ese acuerdo, que es un documento cualquiera en un papel, ya hay una compraventa. Y como advertimos previamente, el solo hecho de celebrar esta compraventa hace que este comprador 1 se convierta en el nuevo propietario. Ahora él es el propietario. Vamos a ponerle fecha a este acto para poder comprender mejor. Digamos que esto ocurre el 1 de febrero del 2020. Entonces, el 1 de febrero del 2020, luego de celebrar este acuerdo, ya este señor de acá ya no es propietario. Ahora el propietario es el comprador 1. Sin embargo, el comprador 1 se distrae o le parece muy costoso pagar los impuestos de alcabala, y a este le parece muy costoso pagar el impuesto a la renta. Entonces dejan el asunto ahí, y a pesar de que ya hay propiedad transferida, no suscriben la escritura pública, no avanzan en la formalidad para llevar el asunto al registro. Y resulta entonces que en el registro sigue apareciendo este señor como dueño, pero ya no lo es. Y este comprador 1, que es el nuevo propietario, no aparece en el registro. Ahí comienzan las distorsiones, porque ahora el mercado, que aprecia esta circunstancia, no conoce el comprador 1, porque el mercado no tiene cómo saber que se ha producido la compraventa. El mercado sigue viendo al propietario que está en el registro como si lo fuera, cuando ya no lo es.
él ya es el dueño. Luego digamos que un tiempo después, esto para efectos del ejemplo nada más, ¿no? Acá hubo la pandemia, digamos, pero esto puede ocurrir sin que medie este triste evento. Aparece un comprador 2. Un comprador 2. Este comprador 2, que miró en el registro que él seguía siendo el dueño, cree que él es el dueño. Porque aparece en el registro, pues, ¿no? Entonces este comprador 2 contrata sobre el mismo inmueble con este propietario que ya no es, pero que aparenta serlo. Si hubiera estado pues en Estocolmo, cuando el comprador 2 le preguntaba al propietario, ¿usted sigue siendo el dueño? Él le habría dicho, pues ya no soy el dueño, ¿no? Se lo he vendido al comprador 1, pero no. Este pillo le dice, yo sigo siendo el dueño, por supuesto. Entonces se realiza esta segunda compraventa, a la que vamos a llamar compraventa 2, que digamos se celebra pues el 1 de marzo del 2021. Pero este comprador 2, a diferencia del primero, no celebra solo una minuta, que vamos a decir que esa minuta es del 1 de marzo del 2021, sino que además suscriben una escritura pública el 1 de abril del 2021. ¿Cómo podrían estos celebrar una compraventa sobre un bien que ya había sido transferido? Pues la celebran, la firman, es un acto material. ¿Y cómo podría este comprador 2 recibir la propiedad de un bien que ya no le pertenecía al propietario? Porque eso es lo que dijimos en nuestras presentaciones previas, ¿no es verdad? Que un contrato celebrado por quien ya no es dueño no puede transmitir nada, nadie puede transmitir algo que no tiene. Sin embargo, acá se celebra el contrato igual, se firma el contrato. Bueno, existe una norma, que es el artículo 1135 del Código Civil, 1135 del Código Civil, no se olviden, según el cual, si esto se produce, a pesar de que la regla es que ya este señor no era propietario, porque ya había vendido, al celebrar un segundo contrato, pero en este segundo contrato suscribir un documento público como es la escritura pública, por ese solo hecho, este comprador 2 le gana al comprador 1. Y entonces se produce un evento extraordinario, y es que a pesar de que el propietario ya no era, logra que el comprador 2 adquiera una propiedad del bien que no le pertenecía ya, haciendo que el comprador 1 pierda la propiedad. Esta es una circunstancia extraordinaria. Y esto ocurre también si es que, por ejemplo, se produjera una compraventa 3, un comprador 3, con quien no solo se firma una minuta y una escritura pública, sino finalmente se inscribe en el registro público, digamos que el 1 de junio del 2021. Pero ¿cómo puede haber un comprador 3? Este es un sinvergüenza, que sin ser el dueño está vendiendo 3 veces el mismo inmueble. Sí, señores, eso ocurre. Y el primer comprador, que es el que realmente adquirió la propiedad, porque es el único que contrató con quien tenía el dominio del predio, él va a perder, sí, pierde frente a aquel otro que obtuvo un documento mejor, escritura pública, y este otro pierde ante aquel que, siendo tercero y en una fecha posterior, inscribe. Pero ¿cómo puede el comprador 3 inscribir un bien que ya había sido vendido 2 veces? Puede, porque el inmueble sigue estando inscrito a nombre del original vendedor. Es decir, esto se produce como consecuencia de que el sistema legal nuestro hace que las transferencias de propiedad no deban ser publicitadas para existir, generándose entonces un ambiente de clandestinidad con todas las dificultades que ello conlleva. Esto se conoce como concurrencia de acreedores. Entonces se concluye, ¿hay que inscribir nuestros derechos? Sí, porque de esa manera estamos protegidos. Incluso el que no inscribe está protegido frente a aquel que tiene un documento simplón, como es la minuta, ¿no? El que tiene una escritura está mejor que el que tiene una minuta, pero el que tiene una inscripción está mejor que el que tiene escritura pública y frente al otro también, por supuesto. Entonces, ¿quién es el que está mejor que todos? El que inscribe. Pero este que inscribe contrató con quien ya no era dueño, no importa. En la medida
que éste tenga buena fe. ¿Qué significa buena fe? Significa creer que estaba contratando con el dueño. Y usted, señor comprador 3, ¿por qué creía que estaba contratando con el dueño? Porque él aparecía en el registro como si fuera el dueño. Entonces yo no tenía cómo saber que habían estos otros dos. ¿Cómo yo lo voy a saber? En ese punto tengo que mencionar que la buena fe ya no solo se nutre de la información del registro, también hay que ir a mirar la posesión del inmueble. Porque si el inmueble está ocupado por una persona que ya no es este señor, sino más bien es el comprador 1 o el comprador 2, pues ese dato daría lugar a que este ya no diga pues que tiene buena fe. Porque si en el predio está un extraño, al menos uno tiene que preguntar, ¿y usted qué hace acá? ¿No es verdad? Entonces, inscribir, sí, hay que inscribir para protegerse, con todas las dificultades que implica el registro. ¿Y por qué se entiende que tal protección se despliega? Por circunstancias como esta. Cuando uno inscribe, uno no sabe si esto está pasando, pero mejor es estar preparado para que si esto hubiese ocurrido, uno tenga esa protección. Inscribir más buena fe.